Hola ideadores, hoy reciclamos una botella para darle un aspecto marinero. Le vamos a poner estas cuerdas a modo de red y luego decorarla. Es muy sencillo, ¿queréis ver el paso a paso? Pues vamos allá. Hola ideadores, hoy vamos a hacer una botella con estilo marinero, que ya el verano está aquí y hay que decorar nuestras casas. Entonces he cogido esta botella que es tan mona y que además me va a venir muy bien porque tiene aquí una especie de hendidura que me va a venir muy bien para sujetar el cordón de arpillera o yute. Pero de todas maneras, si no, no os preocupéis, yo tengo ya aquí preparada mi pistola de silicona para pegarlo. He ido avanzando, he medido la botella de arriba abajo, tiene casi 30 centímetros. Entonces he cortado cuerdas de 80 para ponerlas dobles y espero que me sobre un poquito. ¿Y qué más he hecho? He medido el perímetro por aquí, mide 32. Entonces, si 32 lo dividimos entre 4 centímetros, son 8. Así que he cortado 8 cuerdecitas de estas para ahora colocarlas aquí cada 4 centímetros. Entonces, vamos a ver. Vamos a empezar con una cuerdecita de estas. Y al principio no hace falta hacer un nudo complicado. Con hacer esto que hacemos aquí una lazada, a ver, hacemos una lazada y pasamos el resto del cordón por él, que sea a mitad más o menos y que quede bien sujeto, luego lo fijaremos. Entonces ahora las vamos a colocar cada 4 centímetros. Como esto se puede mover bien, no hace falta que sea exacto, que luego lo colocaremos exacto. Y vamos a colocar las 8. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ya. Solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse y dale también a la campanita activando todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un vídeo nuevo. A mí me ayudarás mucho y es gratis. Muchas gracias. Y esta es la última. Entonces, ahora vamos a colocarlas cada 4 centímetros. Tengo aquí una regla, entonces voy a usarla. Y las voy a fijar con un pelinín de silicona, pero muy poquita, ¿eh? Esta es la última, así que corto esto. Y ahora esto hay que colocarlo alrededor de la botella. Y yo lo voy a anudar aquí en esta rendija que os digo. Si no, lo pegáis en la parte de abajo con un poquitito de silicona. Yo aún así igual lo aseguro un poco con la silicona. Voy a pegar así algunos nudos para que luego no se me muevan con un poquito de silicona, pero un poquito. Y ahora vamos a seguir hacia arriba haciendo una especie de red. Entonces cogemos de cada nudo un cordón y otro cordón del nudo del lado y los vamos a anudar. Lo podríamos hacer con un nudo normal, pero lo voy a hacer con un nudo de este tipo, que no sé ni qué tipo es. No hace falta tampoco que sean nudos marineros. Y ahora, más o menos a la misma altura, vamos a ir haciendo, rodeando toda la botella.
Ya he acabado con la primera fila de nudos, pues ahora cojo de cada nudo uno y lo anudo con uno del nudo de al lado. No hace falta que quede exactamente la misma distancia que antes, pero que sea aproximada, que no quede ahora muy corto y antes muy largo o al revés. Y ahora sigo más o menos a la misma altura, haciendo los nuditos. Como veis, estamos haciendo una especie de red de pescadores. Si te está gustando, dale al like. También me encantaría que me dejaras algún comentario. Y por supuesto que me compartas en tus redes sociales, que eso me ayuda mucho a crecer porque me conoce la gente que todavía no lo hace. Muchas gracias. Y he acabado el segundo piso de nuditos. Y así vamos a seguir. De cada nudo cogemos uno y lo unimos con el de al lado. Conforme nos acerquemos al cuello de la botella, podemos ir cada vez haciendo más cerca los nudos, o sea, este hilo más corto, para que se ajuste mejor a la botella y no quede o sea, quede mejor la forma del cuadradito, del rombito, porque si no quedará muy estirado y le costará más ajustarse a la botella, pero poco a poco. Y nada, esto hasta arriba, es cuestión de echarle paciencia e ir haciendo nudito tras nudito. Bueno, pues aquí estoy un ratito más tarde, pero veis que ya he llegado con mi red hasta arriba y que en esta parte de arriba ya me queda todo muy juntito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero de todo voy a pegarlas. Ya no me da para hacer más nudos porque este de aquí es pequeño. Si queréis hacerlo hasta arriba del todo, pues más largo. O sea, yo la botella medía unos 30. He cortado de 40, doblado 80, pues hacerlo un poco más, hacerlo de 90 o de 1 metro. Como os digo, como ya no me da para hacer más nudos, lo voy a ir pegando poco a poco aquí, porque luego esto lo voy a tapar. Entonces lo que sí que voy a hacer es pegarlos de 2 en 2 para que mantengan la formita que tienen que tener. Ahora voy a cortar un poco todo esto que me sobra. Y ahora os he dicho que esto lo voy a tapar. ¿Con qué lo voy a tapar? Pues mirad. Podría hacerlo con esta misma cuerda o con una más gorda, pero lo voy a tapar con este de aquí, que también es muy de estilo marinero. Y creo que va a quedar muy bien. Entonces lo primero voy a pegar la punta para que no se deshilache. Y a partir de aquí más o menos voy a comenzar a pegarla. Ya que estoy, para hacerla un poco más simétrica y tapar esta parte de abajo, la voy a pegar por aquí. Unas vueltas también. Bueno, y ya veis qué bonita ha quedado en un momento.
la botella. Y ya para acabar de decorar, pues voy a darle unos detalles con estas conchas que tengo aquí. Yo estas las tengo pues de que me las mandaron de una tienda, parece que fue de Panda Hall, pero bueno, no me acuerdo ahora bien. Pero vamos, que si vais a la playa podéis aprovechar y coger conchitas vosotros y luego colocarlas por ahí. Yo voy a colocar, por ejemplo, esta aquí para tapar las uniones. Esta otra aquí, pues para lo mismo. Y ahora pues nada, a colocar alguna por aquí en el medio. Yo creo que ya la voy a dejar así, mirad. Le podéis poner pues lo que queráis, las conchas que queráis, y podéis ponerle si queréis algún die cut con forma marina. Podéis poner lo que queráis. Ahora aquí dentro le podéis poner flores, le podéis no poner nada, poner luces, poner una luz de esa que se pega aquí abajo. Podéis hacer lo mismo con un bote y hacer un portavelas, lo que os venga a la mente. Yo ahora os lo enseño mejor. Y así ha quedado nuestra botella. Yo creo que la cuerda, la red y sobre todo las conchas le dan un aspecto muy marinero. Ya la podemos poner donde queramos. ¿Dónde la pondríais? Hasta pronto, ideadores.